Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Este es su programa del arte del artista. Como cada fin de semana tenemos un tema súper interesante y es el tema de cáncer de ovario con nuestro admirado especialista, el doctor Solís. Él le estará hablando de los diferentes problemas que puede causar hasta llevarse al tema del cáncer. Así que no se lo pierdan. Además de nuestro estreno de la semana, lo que pasa en las artes y muchas cosas más. Empecé en preescolar cuando tenía 5 años. Desde que soy pequeño, tanto yo como mis dos hermanos nos hemos formado aquí. Me siento muy agradecida de cursar en esta escuela porque siento que es un lugar donde puedo desarrollarme y puedo crecer tanto como persona, así como en el sentido académico. Cuando sea grande, quiero ser asesora financiera y decoradora de interiores. Y me encantaría estudiar medicina. Ser pelotero, que es una de mis metas, y ser ingeniero a la vez. Mis maestros me ayudan a formarme tanto como persona como en contenido. Me encanta la comida que me dan. En esta escuela estoy aprendiendo muchísimo. Tu compromiso es estudiar, el nuestro, guiarte hacia un mejor futuro. Mi escuela Es mi segundo hogar. Ministerio de Educación. Y como lo prometido es deuda, pues aquí tenemos a nuestro doctor Ramón Solís Rosario, quien es ginecobstetra oncólogo, un buen especialista que nos va a orientar acerca de lo que es el cáncer de ovario. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Sí, muy bien, gracias por la invitación, buenos días. Y aquí estamos nueva vez hablando de estas enfermedades que atacan hoy la mujer, es decir, los tumores malignos. Hoy nos toca hablar precisamente de cáncer de ovario. Es increíble lo que está pasando, pero cada vez más pues se descubren más mujeres con este tema. ¿Qué está ocurriendo que últimamente pues hay más número de casos que están existiendo en la población femenina? Posiblemente, en relación a ese sentido, posiblemente los factores de riesgo aumenten, pero también tenemos que entender que también los métodos diagnósticos y la pesquisa también aumenta más. Si tenemos más métodos diagnósticos, también mejores pesquisa, la mujer se preocupa más por realizarse sus chequeos. Probablemente vamos a tener un mayor número de casos diagnosticados. Distinto a lo que probablemente ocurriera en tiempos, podemos decir, atrás, que donde la mujer se chequeaba con menos frecuencia, ¿entiende? Entonces, esas son cosas, son factores que ahí se conjugan uno a otro. Es decir, que el número de visitas, los chequeos con regularidad, es un factor importante para la detección de estos tumores. Probablemente antes existían pacientes que no acudían al médico aún con la sintomatología y no se sabía ni se tenía la idea de que fallecían las pacientes. ¿Por qué? Porque no acudían a los chequeos. Es decir, que existen factores de riesgo, sí, de la enfermedad, que probablemente algunos puedan ser modificables, otros no son modificables, porque por ejemplo la edad, la genética, no son factores que no pueden ser modificables. Sin embargo, la obesidad, el uso de pastillas, de píldoras anticonceptivos por largo periodo de tiempo son factores que pueden ser modificables. La dieta también, el estilo de vida pueden ser modificables. Es decir que esas son las cosas que ocurren. O sea que un cáncer detectado a tiempo, una enfermedad detectada a tiempo,
podemos nosotros decir que pudieran haber menos número de víctimas? Es la meta. De hecho, para la prevención, lo más importante es la detección temprana. Ahora, ¿qué ocurre con lo del cáncer de ovario? El cáncer de ovario tiene un comportamiento distinto a otros tipos de tumores. ¿Por qué? Porque es silente. Es una enfermedad silente en la que sus síntomas, cuando se presentan, generalmente el tumor está en estadios avanzados. 70% o más de las pacientes, cuando son diagnosticadas de la enfermedad, tienen o se encuentran en un estadio avanzado, es decir, estadio 3 de la enfermedad. Pero no existen todavía unos métodos específicos para detectar el cáncer de ovario. Así que podamos decir, tenemos una metodología para la detección temprana a todas las pacientes. Ahora, sí se sabe que las pacientes que acuden a chequeos regulares, ahí está el número de pacientes que encontramos en estadios tempranos, en ese número de pacientes, en ese grupo de pacientes que acuden a las consultas de forma regular, es decir, cada año a sus chequeos. Ahí se encuentra el número de pacientes que generalmente tienen la enfermedad, pero que se encuentran en estadios tempranos, y es donde podemos en realidad brindarle una curación de más del 95%, a veces hasta 100%, dependiendo del estadio en que se encuentra la enfermedad. Cada vez que usted hace, doctor, un análisis, un estudio, por ejemplo, semanal que haga, yo sé que usted atiende a más de 30 pacientes semanal, pudiéramos decir, pienso que claro, más. Sí, de esos 30 pacientes que usted atiende, más o menos, ¿cuál es el número de víctimas que están ya infectadas de esta terrible enfermedad? Pero es que para cáncer de ovarios, el cáncer de ovario, para suerte, el riesgo de padecer una mujer de cáncer de ovario, para suerte, no es tan elevado. Es decir, que el riesgo no es tan elevado de las pacientes padecer un cáncer de ovario, como otro tipo de tumores, por ejemplo, como cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, que tenemos una... Vamos a hacer un paro. El cáncer de cuello uterino, doctor, es diferente al cáncer de ovario. Sí, así porque yo estaba medio confundida. Yo dije, bueno, como todas esas zonas van juntas, ¿no? Yo pensé que, bueno, era todo un conjunto. Sí, no, el cáncer de cuello uterino o cervix es distinto al cáncer de ovarios. De hecho, el cáncer de cuello uterino es más frecuente, mucho más frecuente que el cáncer de ovario. Apenas 1.8 el riesgo de padecer un cáncer de ovario. El cáncer de cuello uterino es mucho más elevada. Las tasas van, básicamente en los países en vía de desarrollo, oscilan entre 16 por cada 100.000, ¿entiendes? Y hasta 20 por cada 100.000. Es decir, que el cáncer de cervix es mucho más elevado y es distinto que el cáncer de ovario. El cáncer de cervix es el que se origina en lo que es el cervix o lo que es la parte inferior del útero. El cáncer de ovario se origina en los ovarios. Es decir, que son dos tumores distintos y sus factores de riesgo son distintos también. ¿Entiendes? Para cáncer de cervix uterino podemos decir que tenemos factores de riesgo, por ejemplo, como la multiparidad, la múltiples parejas, el tabaquismo, la exposición al virus del papiloma humano, ¿entiendes? Básicamente, estos son los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual, mientras que para cáncer de ovario los factores son otros. Básicamente, tiene que ver ahí mucho en estas pacientes la obesidad, uso de hormonas por largo periodo de tiempo, anticonceptivos orales, la edad avanzada, la genética. Cáncer de cuello uterino tiene menos relación con la genética, mientras que ovario sí tiene mucha relación con lo que es la genética. Pacientes que tienen mutaciones de unos genes que se denominan BRCA1 y BRCA2, esas pacientes tienen alto riesgo de padecer un cáncer de ovario. ¿Qué son las BRCA, doctor? Los BRCA son genes que se encuentran en los cromosomas, ¿entiendes? Entonces, esos genes, las pacientes que tienen mutados esos genes, ¿entiendes? Se encuentran en los cromosomas 13 y 17,
Usted sabe que tenemos diferentes tipos de cromosomas. Entonces, las pacientes que tienen mutados, esos genes tienen alta probabilidad de padecer un cáncer de ovario. Entonces, en cervix no es así. En cervix es distinto. Casi la genética tiene menos influencia. Pero también tenemos lo que son los quistes y los miomas. ¿Cuál es la posibilidad de una mujer padecer de cáncer con un quiste y a la vez con un mioma? Los miomas, por ejemplo, para cáncer de ovario no tienen ninguna relación. Los miomas, si se malignizan, van a degenerar a una lesión denominada leiomiosarcomas o sarcomas uterinos. Y los sarcomas uterinos son tumores del cuerpo uterino y eso ellos lo hacen básicamente en menos de un 1%. Es decir, que el riesgo de que un tumor, un leiomioma, se malignice es menos de un 1% y cuando lo hace, se hace a leiomiosarcomas, no a cáncer de ovario. Los quistes, generalmente en ovarios, si el quiste es de ovarios, sí, un quiste de ovario puede, o sea, el cáncer puede tener su origen y comportarse como un quiste, pero lo único que estos son quistes que tienen características, ¿entiende? Por imágenes de malignidad, por ejemplo, que tengan cápsula gruesa, que tengan trabéculas, ¿entiende? Que sean multitabicados. Las paredes gruesas de un quiste nos indican mucho que sí puede ser maligno, ¿entiende? Pero es que el cáncer se haya originado, ¿entiende? En forma de quiste. Es increíble, pero cierto, pero también existen lo que es ovario poliquístico, que de esto vamos a seguir hablando cuando regresemos de una pausa comercial. Ya volvemos. Muy bien. Si quieres disfrutar de la belleza del mar y de la naturaleza en una tranquila y paradisíaca zona de Juan Dolio, visita los acogedores apartamentos con terminación de primera, de 1 y 2 habitaciones, completamente amueblado, situado frente al mar, con acceso directo a la playa. Cuenta con parqueo privado, piscina, jacuzzi, bar, cafetería y una terraza para tomar el sol. En los alrededores también podrás encontrar restaurantes, bares, discotecas y servicio de transporte público. Hay tiendas y comercio a solo 200 metros. Meridiana, una forma de despejar tu mente. Situado en la avenida Boulevard en Juan Dolio, al este de Santo Domingo, a solo 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional de las Américas. Llama ahora y comprueba. Teléfonos 809-526-1689 y el 809-526-2117. Meridiana, una forma de despejar tu mente. Amigos y amigas televidentes, hay que decir que INAFOCAN está realizando diferentes talleres, un buen trabajo. Pues nosotros estaremos en la Regional 17 realizando unos talleres de flauta aplicado a las escuelas de esos centros, también con los instrumentos de percusión menor. No podemos olvidar que realizamos también un hermoso taller con niños en la escuela de Villa Elisa y que se nos trató por allí excelentemente, muy bien. Además de todas las exposiciones que están realizando el Bachillerato en Arte, que ayer de hecho sostuve una reunión con su director para ver qué nosotros podemos hacer en bien de la sociedad y de que siga creciendo realmente el trabajo de las tandas extendidas. None of us are walking out of here unless we work together. With you. You gotta be kidding me. Isn't this fun? It's just like a sleepover. We should order pizza. Make Cosmos. Harley, focus. Okay. I'm the one they should be scared of. Because I'm Harley freaking Quinn. Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Febrero, solo en cines. J'en appelle à votre esprit d'équipe.
La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote, hein. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Eh, c'est bon, Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! De quel respect tu me parles? Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là! Bouge pas, arrête-toi! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là? Il y a un gamin inconscient, là! Je sais qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. C'est quoi votre problème, à vous? C'est quoi votre putain de problème? C'est moi, la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère, c'est le moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin, là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. Empecé en preescolar cuando tenía 5 años. Desde que soy pequeño, tanto yo como mis dos hermanos nos hemos formado aquí. Me siento muy agradecida de cursar en esta escuela porque siento que es un lugar donde puedo desarrollarme y puedo crecer tanto como persona, así como en el sentido académico. Cuando sea grande, quiero ser asesora financiera y decoradora de interiores. Y me encantaría estudiar medicina. Ser pelotero, que es una de mis metas, y ser ingeniero a la vez. Mis maestros me ayudan a formarme tanto como persona como en contenido. Me encanta la comida que me dan. En esta escuela estoy aprendiendo muchísimo. Tu compromiso es estudiar. El nuestro, guiarte hacia un mejor futuro. Mi escuela es mi segundo hogar. Ministerio de Educación. Amigos y amigas televidentes, aquí estamos de nuevo en este su programa del arte y el artista, hablando con el oncólogo ginecobstetra Ramón Solís Rosario, quien nos está hablando de todo lo que es el cáncer de ovario en la mujer, una enfermedad tan concurrente en los últimos tiempos. Doctor, bienvenido de nuevo a nuestro programa y estábamos hablando de lo que son el cáncer de ovario, pero esta vez me gustaría orientar a la sociedad de lo que es el ovario poliquístico. El ovario poliquístico es distinto a lo que es el cáncer de ovario. El ovario poliquístico no más que son múltiples quistes que se presentan en la periferia del ovario, de 7 a 10 generalmente quistes en toda la periferia del ovario, y eso trae una serie de alteraciones en hormonales básicamente, alteraciones en el patrón menstrual, alteraciones en el peso de las mujeres que la padecen, porque existe aumento de peso, en algunos casos alteraciones en el ciclo menstrual, y es distinto, asociado con infertilidad en un porcentaje elevado también, y también con alteraciones del endometrio, de la parte interna del útero, que es la hiperplasia de endometrio. Es decir que es distinto, pero sí es una entidad que se presenta, es una causa de consulta bastante frecuente, asociada con infertilidad, y sí es algo que es importante mencionarlo, aunque no tiene mucho que ver con la parte de lo que es el cáncer de ovario, pero claramente son entidades distintas, pero sí es importante conocerla. Hay temas que siempre nos preguntamos pues nosotros las féminas de la diferencia que existe entre un quiste y un mioma, porque siempre, por ejemplo, hay muchísimas, me parece que
de 10 mujeres, 4 están padeciendo. Si usted me corrige si tengo algún desconocimiento de esta parte, de un quiste o de un mioma. ¿Cuál es la diferencia de un quiste y de un mioma en una mujer, en los ovarios? La diferencia está en que primeramente los miomas se van a presentar en el útero, básicamente, en lo que es el cuerpo del útero, es en el órgano reproductor de la mujer, el útero. Ese es el mioma. Ese es el útero, se presenta básicamente en el útero, los miomas. Los miomas, ok. En los ovarios pueden haber un tipo de tumores que se denominan fibromas, pero no son los miomas, ¿entiendes? Son tipos histológicos de tumores de ovarios. Entonces, eso por una parte. Y por la otra parte, los quistes. Los quistes en los ovarios son denominados así. Quiste significa una cavidad llena de líquido en su interior. Eso ocurre en los ovarios. Pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, puede tener un quiste que le digo a nivel de tiroides, puede tener un quiste a nivel suprarrenal, puede tener un quiste de mama, puede tener un quiste de ovario. Pero cuando se menciona quistes renales, pero cuando se mencionan de quistes, significa cavidad llena de líquido. Los quistes, la importancia es generalmente el tamaño, la localización donde se encuentren, las características por imágenes que tengan los quistes, el contenido que tenga en su interior, es decir, la cápsula, el grosor, porque como son cavidades llenas de líquido, si las cavidades son muy gruesas, todo quiste que tiene paredes muy gruesas, mayores a 4 milímetros, se considera grueso. Esos quistes hay que estudiarlos, ¿entiendes? Igual si tienen trabéculas, componentes mixtos, son quistes que hay que estudiarlo. Las trabéculas son componentes que son fibrosos o sólidos, que están dentro del quiste, ¿entiendes? Entonces de esto, se estirpa y luego se manda a hacer una biopsia, ¿no? Así es, dependiendo del tamaño, porque por ejemplo si tiene un quiste pequeño, ¿sí? Los quistes si no presentan trabéculas, no son grandes, son menores de 5 centímetros, no tienen sospecha para malignidad, las paredes del quiste no miden más de 4 milímetros, son quistes simples. Estos quistes generalmente lo que le hacemos es que le damos seguimiento por un periodo generalmente de 8 semanas. A veces podemos esperar hasta un poco más. ¿Por qué? Porque generalmente ellos tienden a reabsorberse o a regresar de forma espontánea. Doctor, yo por creo eso es mucho... que no operamos constantemente a las pacientes que tienen un quiste simple, sino que a veces le damos seguimiento. Yo creo mucho en lo que es la medicina natural. Hay mujeres pues que se van, los quistes se desaparecen. Y nos ha pasado, por ejemplo, tomando medicina natural. ¿Qué usted cree de esto? Porque muchas veces pues, me disculpen, pero la medicina te arregla un lado y te daña el otro. Y hay que tener en cuenta esto. Entonces, bueno, pues de primera instancia, pues consultar con un doctor, ponerse, porque siempre es bueno la consulta del especialista, pero de vez en cuando también es bueno pues comenzar y probar las dos cosas. ¿Qué usted me dice de esto? Mira, en realidad la medicina natural, nosotros tenemos pocas informaciones en ese sentido. Como saben, nosotros nos aplicamos básicamente de la parte médico-científica. Ahora, sí damos desde nuestra formación nos dan la materia de lo que es la farmacología. Y una diferencia muy importante que existe entre medicamento y sustancia medicamentosa. La medicina natural generalmente utiliza mucho lo que son las sustancias medicamentosas, que son sustancias que tienen la concentración de un fármaco que puede ser útil para una determinada enfermedad. Tienen una determinada concentración. Sin embargo, no tienen el procesamiento debido, ¿entiendes? No han pasado por un periodo, por un procesamiento de desintoxicación, ¿entiendes? Y entonces, generalmente,
a veces personas lo toman y toman no solamente la concentración del fármaco, sino que toman otras cosas que probablemente puedan también tener sus repercusiones. Ahora, el medicamento, cuando hablamos de medicamento, ya la persona está tomando la concentración del fármaco que necesita para una determinada enfermedad. Pero en realidad le puedo decir que de medicina natural, no sé. Que no soy naturista. Yo realmente tengo pocas informaciones porque sí. no le voy a decir una cosa por otra. Tengo pocas informaciones de ese. Ciertamente, doctor, cuando ya una mujer no tiene solución para ya de haber usted puesto de haber puesto un tratamiento y no cede, ya sea el quiste o el mioma, ¿qué se hace en ese caso? Sí, no. En medicina estamos claros. Cuando ya hemos agotado todos los procesos medicamentosos y la enfermedad no regresa, entiéndase cuando estamos hablando de quistes o tumores. Ajá. Claramente existe lo que es el tratamiento quirúrgico. Entonces ya entra en juego lo que es el tratamiento quirúrgico, ya sea ablación, ya sea con láser, ya sea con laparoscopía, cirugías abiertas, pero sí ya está. ¿Qué es lo claro. que más usted recomienda como especialista? Todo va a depender. Lo más recomendable fuera quirúrgicamente lo mínimo invasivo siempre. Lo que fuera menos invasivo. Ahora, ese mínimo invasivo tiene unas indicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen unos miomas grandes. La localización de los miomas no puede ser abordado con la técnica menos invasiva, sino que tienen que ser abordadas por la técnica convencional, la técnica clásica. Que es una operación, una laparotomía, a través de una laparotomía. ¿Qué nos gustaría? Abordar todos los procesos o procedimientos por laparoscopía, por ejemplo, que es la técnica menos invasiva, pero tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Bien. Claro que sí, es tan importante hablar de todo esto para que la mujer pues se oriente, la familia se oriente, porque cuando perdemos pues un ser humano también sufrimos, no solamente se nos va el ser humano, sino que también lo que quedamos vivos quedamos sufriendo y bueno, nosotros siempre decimos que de esta nadie nos salva, pero si alargamos un poquito más la vida es mejor, y que nos orientemos con un especialista en la materia, porque no es lo mismo usted ir buscar varias opciones. Usted tiene varias opciones, hay doctores pues que no les gustan que uno busque varias opciones, pero es bueno siempre buscar una opción. Doctor, nosotros vamos a seguir hablando de este tema, porque yo sé que usted siempre va a venir a orientarnos, a hablar de esto. Hay muchas mujeres que quieren que se hable de esto y me gustaría que la mayor población pues esté orientada, las personas pues que viven lejos de la ciudad, el que tenga acceso realmente a estas orientaciones, para que cada vez más pues nosotros nos libremos de esta terrible enfermedad. Y es bueno resaltar que seguimos con lo que es una estafa con la TCS. Señores, le están cobrando hasta 3-4 veces a la gente el seguro social. Vamos a ponernos al día con esto, llámenme, porque hay que hacer una revolución de verdad con esto. Yo le hago un llamado al director de la TCS que revise la gente que tiene trabajando con ellos, o yo no sé si es que también están compuestos. Bueno, pero por hoy, gracias doctor, y llegamos a la parte final de este su programa del arte al artista, porque me están haciendo más señas con guardia. Bueno, pues muchas gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes, y solamente decirle a la población, a las mujeres que acudan a sus chequeos de forma rutinaria, que el cáncer de ovario es un enemigo silente porque no presenta sintomatologías. Cuando presenta sintomatologías es porque el tumor está grande, pero si las pacientes acuden a sus chequeos rutinarios por lo menos cada año, pueden detectarse algunos tumores en estadios más tempranos, que cambiar su estilo de vida, una dieta saludable, ejercicios, caminatas, evitar la obesidad, son factores de riesgo que verdaderamente pueden ser corregibles. Claro que sí, doctor, gracias, y a ustedes buenas tardes y buen fin de semana.